Que la gracia de Dios siempre los inunde a cada uno de ustedes, oyentes de nuestros programas. Estás en este momento escuchando uno de los audios que nuestra comunidad Shekinah de la Misericordia realiza los días miércoles en horas de la noche, cuando nos reunimos en la Asamblea Internacional. Somos una comunidad católica que buscamos la restauración de nuestras vidas, nuestra vida familiar en especial, bajo un principio fundamental: que nosotros somos hijos de Dios y que queremos vivir bajo ese principio, buscando siempre la cobertura del Señor. Por eso se llama Shekinah, porque Shekinah es presencia viva de Dios, lo mismo que es la gracia, y queremos buscar la santidad bajo dos principios inspiradores: uno, tener a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón permanentemente, y dos, saber que todo pasa para bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Un fraterno saludo de paz y bien. Nos da mucho gusto el saludar a todas las personas que en este momento están en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Entonces, en el nombre de mi esposa Mónica y el mío Rafael, psicólogos misioneros del perdón y la reconciliación, en un ministerio maravilloso de restauración familiar que se llama Shekinah de la Misericordia. Moni, ¿cómo estás, mi amor, hoy? Excelentemente bien. Un saludo a todos ustedes, con mucho cariño desde aquí, desde Bogotá. Entonces hoy tenemos un tema muy bonito, tiene un nombre particular. ¿Cómo es el nombre, Moni? ¿Me han robado o cedí mis derechos? Me han robado o cedí mis derechos. ¿De qué tratará ese tema? Vamos a ver qué nos trae hoy Moni. Nosotros, pues, básicamente, generalmente en las charlas hablamos bastante de nuestro testimonio de vida, porque somos una pareja restaurada por el Señor. Y esperamos que este tema les ayuda a ustedes de igual manera si están pasando situaciones complejas en su vida matrimonial o en su vida de familia, que puedan encontrar herramientas valiosas para resolver esos conflictos. ¿Te parece si oramos, mi amor? Me parece excelente. Entonces, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, gracias te damos, Señor misericordioso, por este momento que nos permites estar en tu presencia. Gracias, Señor, porque sabemos que todo momento en que estamos dos o más reunidos en tu nombre, aquí estás tú, Señor. Y hoy esperamos de ti, Señor, esa hermosa palabra que venga a nuestros corazones, que nos revele lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, Señor, que nos enseñe, Señor, nos hagas caer en cuenta aquellas cosas, aquellas situaciones que debemos corregir de nuestra vida, y que nos permitas, amado Rey, que en este proceso de escucharte, en tu palabra, en lo que tú piensas, en lo que tú crees de nuestras situaciones, Señor, nosotros nos deleitemos aprendiendo de ti. Realmente que escucharte sea para nosotros un placer, Señor, y que no solamente sea un placer escucharte, Señor, sino un placer obedecerte y hacer tu palabra por obra, Señor. Hoy te damos gracias, Señor misericordioso. Te damos gracias por nuestras vidas, te damos gracias por nuestras familias, te damos gracias por todas las bendiciones que nos das, que a veces no somos ni conscientes de todo lo que nos das, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, porque tú eres merecedor, Señor, de toda nuestra alabanza, nuestra gloria, todo lo que nosotros podamos honrarte, Señor. Gracias, Padre Santo. Permite que tu Espíritu Santo en este momento esté aquí para enseñarnos, para permitirnos comprender tu palabra, que esa palabra nos sea revelada, que esa palabra llegue a nuestro corazón para que la podamos guardar, y no solamente eso, Señor, sino para ponerla por obra. Asimismo, Señor, que la sangre de Cristo Jesús venga sobre nuestra mente para que despeje todas las tinieblas que el enemigo ha puesto a través de los años en nuestra mente y que a veces no nos permiten comprender tu mensaje, Señor. Solo a través de tu mente, de tu sangre, Señor, nuestra mente puede ser limpia, puede ser puesta a la luz para que tú siembres tu palabra. Gracias, amado Rey. Gracias, Padre eterno, porque este momento, Señor, queremos glorificarte a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y amén. Bueno, ¿cuál es el tema? Repítelo, pues que no me lo aprendí, Mori. ¿Cómo es el tema? ¿Me robaron o cedí mis derechos? Me robaron o cedí mis derechos. Ánimo, pues, ¿de qué trata ese tema?
¿Y qué palabra fundamenta lo que vamos a hablar en este momento? Hoy vamos a trabajar con la historia de Esaú y de Jacob. ¿Sí te acuerdas de ellos? A ver, Esaú, ¿no era mi vecino el que queda por ahí en la esquina donde No. vivíamos antes en el antiguo pueblo? No. No, ese Esaú, vecino que vino a quitarte las cosas que... No, ese son no. los hijos de Isaac, porque fueron esos dos hombres preciosos. Sí, estamos hablando de Isaac, ¿verdad? Creo que sí, o no fue Abraham, no sé. Ay, Moni, por favor. Sí, de Isaac, mi amor. Ay, señor, tú mira, es que tú preguntándome, ahora yo fui el que te puse como en No, mi duda. amor, realmente sí son los hijos de Isaac. Claro que sí, son los hijos de Isaac. Acuérdate que ellos eran perdió gemelos. su primogenitura por un plato de lentejas. Y acuérdate que ellos eran gemelos, Sí, eran claro. hijos gemelos. Entonces uno de ellos agarró la mano, O sea, la patita. la patita. La patita del otro. Entonces, bueno, el asunto fue que nace Esaú primero y posteriormente nace Jacob, ¿sí? Y resulta que, pues, Isaac prefería mucho a Esaú porque a él le gustaba la casa, mientras que a su esposa, ¿te acuerdas quién era su esposa? ¿De quién? De Isaac. De Isaac, Tamar. No, Raquel. Ay, Raquel. Ella, pues prefería, era a... Si era Raquel, ahora me pusiste en duda. Ay, Moni. Prefería a Jacob, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Resulta que estaba un día Jacob en el campo, ¿sí? Y, viene el momento en que Isaac está en el lecho de muerte y entonces manda llamar a su hijo para poderlo bendecir, y es cuando se presenta Jacob, pues con toda la artimaña que la mamá hace para que él reciba la bendición. Y entonces cuando llega Esaú, entonces viene la situación de que ya le dice que él había dado la bendición al otro hermano, ¿cierto? Entonces, mira la expresión que dice Esaú en ese momento, que él se da cuenta que su hermano Jacob se ha llevado la bendición. Y esto se encuentra en Génesis 27, versículo 36. Dice: con razón le pusieron por nombre Jacob. Imagínate, con razón. ¿Si te acuerdas qué significaba Jacob? El usurpador. El usurpador. Con razón le pusieron por nombre Jacob, dijo Esaú. Ya van 2 veces que me hace trampa. Primero me quitó mis derechos de hijo mayor y ahora me ha quitado la bendición que me toca. ¿No has guardado ninguna otra bendición para mí? ¿Sí ves? O sea, en este momento Esaú está diciendo es que me quitó mis derechos, me quitó, o sea, como quien dice, vino y me robó mis derechos, ¿cierto? Como que él vino con engaños y resulta que por eso se queda con la bendición. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos realmente a mirar qué fue lo que pasó en ese momento en que se supone Jacob le roba los derechos. Eso está escrito en la palabra. Y vámonos al capítulo 25, versículos a partir del versículo 29, que dice lo siguiente: un día en que Jacob estaba cocinando, Esaú regresó muy cansado del campo y le dijo, ¿sí? Por favor, dame un poco de ese guiso rojo que tienes ahí porque me muero de hambre. Por eso a Esaú también se le conocía como Edom, o sea, es el padre de los edomitas, ¿sí? Entonces, porque Edom significa rojo, o sea, él como que tenía hasta la piel un poco cobriza, es que se llama, ¿cierto? Un poco colorada. Bueno, entonces, por favor, dame un poco de ese guiso rojo que tienes ahí porque me muero de hambre. Por eso Esaú también se le conoce como Edom. Primero, dame a cambio, mira lo que le dice Jacob. Primero dame a cambio tus derechos de hijo mayor, contestó Jacob. Entonces Esaú le dijo, ¿cómo puedes ver? No, me estoy muriendo de hambre. O sea, imagínate la situación como que llegó él de cansancio. Y él no se da cuenta de lo que dice. No, me estoy muriendo de hambre, de manera que los derechos de hijo mayor no me sirven de nada. Júrame ahora mismo, insistió Jacob. Esaú se lo juró
y así le cedió a Jacob sus derechos de hijo mayor. Entonces Jacob le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Cuando Esaú terminó de comer y beber, se levantó y se fue sin dar ninguna importancia a sus derechos de hijo mayor. O sea, vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Mira que la cedió simplemente por una situación. Él la cedió. Pero fíjate, yo estoy convencido que él lo tomó como en juego. O sea, yo siento que a veces sucede lo mismo como en nuestras vidas, ¿no es cierto, Mónica? O sea, tomamos en juego las cosas y no nos damos cuenta lo que decimos. Y dice la palabra, cuidado con lo que hablas porque tú te atarás con los dichos de tu boca. Pero pues para Jacob sí era muy claro porque él le dice, júramelo. Él sabía lo que él iba. le insistió, claro, y el otro pues simplemente como que no le puso problema porque ahí lo dice, como que no le dio importancia a la situación. O sea, para él eso no era significativo lo que él estaba diciendo y realmente él estaba cediendo sus derechos. Entonces vamos a mirar qué es lo que sucede, o sea, cómo Jacob llega a una situación así y es lo que a veces nos sucede a nosotros. Dice, Esaú. Esaú llegó del campo. Acuérdense que lo que sucedía era que Isaac estaba muriendo, o sea, según lo que dice el relato anteriormente, entonces le pide que haga un cabrito, como él sabe hacer el asado tan espectacular para su papá y todo el asunto. Entonces él se va al campo a conseguir el cabrito y entonces ¿qué sucede? Después de caminar de la casa, de todo eso, me supongo que llegó súper rendido, súper agotado, me supongo que además solo, llegó hasta de mal genio, me supongo, o sea, con una postura como ya de derrota, de ay Dios mío, me tocó hacer todo esto, ¿sí me hago entender? Y a veces nosotros en nuestras vidas, en nuestra vida familiar, nosotros nos encontramos muchas veces en esa postura. O sea, hemos luchado tanto con el esposo, hemos luchado con los hijos, se están presentando grandes dificultades financieras, de pronto hay problemas de vicio en el papá, en los hijos, la grosería, la altanería. Y realmente uno está en esa situación de cansancio, de que he hecho por un lado, de que he orado, de que he ido por el otro, que he pedido orientación, he pedido asistencia, mejor dicho, he hecho cantidad de oraciones por todo lado, he ido a retiros y de todo, pero me estoy sintiendo agotado, ¿cierto? En este caminar, porque realmente me siento solo, me siento que nadie me entiende, que nadie me comprende, realmente estoy agotado. Claro ¿sí? Que sí. O sea, vino de ese campo, un campo que fue muy duro, un campo que fue, o sea, que le ha tocado batallar, que ha tenido que enfrentar a su pareja, la persona, que ha tenido que enfrentar a sus hijos, porque si un problema empieza con la pareja, no solamente eso se mantiene ahí, sino que siguen los problemas con los hijos, porque cuando las cabezas no están funcionando en la casa, los hijos se empiezan a desubicar y entonces tú sigues en esa batalla, en esa lucha, hablas una cosa, la otra y te sientes súper agotado. Entonces tenemos por el momento esos dos elementos. Vienes de el campo. Un campo donde significa para ti soledad, un campo donde significa demasiado esfuerzo, un campo donde significa que nadie te entiende, que te tocó luchar solo y vienes en una postura de agotamiento. Te sientes tremendamente agotado, ya no tienes fuerzas, ya no quieres encontrar nada. O sea, tienes tus defensas abajo, ¿cierto? Eso es lo que generalmente pasa en la casa, ¿cierto que sí? Claro amor? que sí, desgastamos las fuerzas en cosas que de por sí, o sea, nos agotamos demasiado. Fíjate que hay varios elementos, Moni, que roban como nuestra fuerza vital y uno es el cansancio, o sea, no descansar adecuadamente. Y a veces le dedicamos tanto tiempo al trabajo, le dedicamos tanto tiempo a tantas cosas por conseguir dinero, por ejemplo, que nos sentimos tan agotados en ocasiones ya, como inclusive en la relación de pareja, nos sentimos tan agotados ya, como es como en el campo, ese desierto que no queremos ni pasar, Moni, y es bien complejo esa situación. Entonces, ¿qué es lo que sucede, Rafa?
Cuando tú llegas y estás en esa postura de soledad, en esa postura de agotamiento, en esa postura de cansancio, estás con hambre, ¿sí? No lo miramos tanto con el hambre del guiso de lentejas de Jacob, sino tenemos hambre de encontrar algo que nos dé solución, ¿sí? Que nos quite el cansancio, que nos renueve las fuerzas, que nos dé la salida. Entonces estamos hambrientos, empezamos a buscar por un lado y por otro, ahí es donde está el riesgo. Si nosotros no sabemos buscar dónde podemos caer fácilmente, en personas que nos invitan a hacer brujería, a hacer negocios ilícitos, a llevar a nuestra familia a otras crisis mayores, en fin. O sea, en ese momento en que estamos hambrientos, nosotros estamos en una postura de recibir, ¿sí? De recibir lo que nos ofrezcan, ¿sí? De recibir lo que nos ofrezcan. Y a veces ese recibir lo que nos ofrezcan es cuando el esposo a uno le plantea como que me tienes que aceptar con la otra. O me tienes que aceptar porque tú me conociste así tomador, borracho. No tengo un hijo afuera ya del matrimonio. Tú me conociste así. Y no sabía si me conociste, me tienes que aceptar como soy. Tú me conociste así, que a mí me gustaba estar tranquilo en la casa y que usted sea la que me sostenga, por decirlo así. Me tienes que aceptar en esta postura. Y ahí es donde nosotros tenemos que mirar, realmente en ese momento nosotros que estamos en esa postura de hambrientos, de necesitados, ¿sí? Frente a la situación. Ahí es donde estamos en un grave riesgo de poder entregar nuestros derechos. ¿Y qué es entregar nuestros derechos? Tus derechos de hijo de Dios. Tus derechos de realmente tener una dignidad. Tus derechos de que a ti te respeten. Tus derechos de tu autoridad. Este es el momento, como se dice, clave, crítico de la relación, de una relación familiar. ¿Por qué? Porque a veces por esa necesidad, ese cansancio, esa angustia, eso que estás vivenciando, terminas cediendo tus derechos. Terminas cediendo porque a lo mejor tu esposo te dice, pues así me tienes que aceptar o si no me voy de la casa. Entonces aceptas que tenga otra persona, o aceptas que te trate mal, o aceptas que esté consumiendo cualquier tipo de vicio, igual con los hijos. Entonces tú cedes tu autoridad, tú cedes tu postura, tú cedes lo que sea simplemente por temores, por miedos, por angustias, por tristeza, por preocupaciones. O sea, tú estás cediendo tu derecho, no que te lo quitaron, no. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque la mayoría de las veces hemos cedido nuestros derechos. O sea, por no permitir que mi esposo se vaya con la otra, entonces te voy a aceptar, ¿sí? Y voy a aceptar todo lo que tú me propongas, así sean cosas que vayan en contra de mi propia fe, así sean cosas que vayan contra natura. Entonces ahí es donde yo estoy cayendo en cosas que no le agradan al Señor. ¿Todo por qué? Porque tengo miedo de que la persona se vaya. O sea, estoy cediendo mi derecho. Estoy realmente quitándome del lugar que me correspondía. O sea, yo soy la persona que pierdo el lugar. Yo lo cedí. Aquí lo dice muy claramente Esaú, que aunque después le dice, no, con razón lo llaman así, o sea, usted es un ladrón, usted es un usurpador. No, la realidad es que cuando él estaba con Saúl, él le prometió, él le juró, porque Jacob le pidió que le jurara, y él juró entregar su primogenitura. Él no le dio importancia a eso y a veces nosotros no le damos importancia al lugar de respeto que nos merecemos. No le damos importancia a que nosotros tenemos un lugar de honra, porque muchas veces tú ya tienes la bendición de tu matrimonio. Sí, yo sé que el matrimonio se tiene que seguir construyendo. Precisamente hablaba con alguien y yo le decía, ¿tú creíste que con tener la bendición del sacerdote sobre tu matrimonio, todos los problemas que venías teniendo se te acaban? ¿Acaso la bendición del sacerdote es un talismán
¿Quién te dijo que eso era un talismán? Y decía, sí, yo pensé que con la bendición se acababan los problemas. Y le dije, no, para nada. El matrimonio se tiene que construir, el matrimonio que se tiene que trabajar, el matrimonio se tiene que solucionar. ¿Por qué? Porque antes va a tener unos ataques importantes, porque si antes estabas en la fornicación, que el mal lo que quería era que tú te condenaras, ahora con la bendición, sí, con muchas más veras tienes que trabajar el matrimonio, porque si no lo trabajas, esa separación también los va a llevar a la condenación. Entonces, ¿de qué les sirve? Entonces, me parece bien particular, porque cuando tú estás precisamente en esta condición de ese matrimonio, tú tienes que, a pesar de la situación, a pesar de cómo esté tu esposo, a pesar de cómo estén tus hijos, tú debes mantenerte en el lugar de dignidad y no perder tu lugar, ¿sí? Porque si tú cedes ante las pretensiones de la persona que está en la carne, que está en el mundo, en lo natural, tú cedes a esas exigencias, pues eres tú la que está perdiendo, nadie más. No, nadie te robó nada. Tú le diste ese lugar a esa persona, tú perdiste tu autoridad y tu dignidad, ¿o no? Uno no se da cuenta en ocasiones con quién se está involucrando y uno pierde el horizonte porque fácilmente no se da cuenta con qué cantidad de situaciones trae esa persona. O sea, por ejemplo, la Biblia habla del yugo desigual. Ten cuidado y no hagas yugo desigual. O sea, no te involucres con alguien que no está en ese mismo nivel tuyo y ten cuidado con ello porque vas a perder, ¿sí? Porque de una u otra forma toda la bendición que tú has traído perfectamente la puedes perder. Los vínculos matrimoniales, las relaciones de pareja, los vínculos sociales o los vínculos a nivel, por ejemplo, de iglesia, en tus comunidades espirituales o de crecimiento espiritual, se da mucho esta relación entre Jacob y Saúl. ¿Sí? Sean esas dos relaciones, porque generalmente ya se tiene alguien, por ejemplo, miremos, estamos hablando de familia, el Esaú que tiene su bendición, sí, que puede ser hombre o mujer, pongámoslo en ese contexto, y esa bendición ya la tiene, ya tienes tu bendición, pero fácilmente por la necesidad que tú traes, lo estoy diciendo en otro contexto, Moni, por esa necesidad que tú traes, por esa de pronto vacíos emocionales que traes de tu vida, por ese maltrato que recibiste, sales corriendo y esa bendición que está en ti se pierde fácilmente. ¿Por qué? Porque lo vendes por un plato de lentejas. O sea, lo vendes simplemente por buscar un cariño, por arrastrar de pronto, no sé, por estar mendigando el amor de alguien, de un hombre o de una mujer, pierdes perfectamente tu bendición. Y simplemente por el deseo de sentirte acompañada, sentirte amada o sentirte acogido, y lo que hay en el fondo pues es todo unos vacíos tremendos en tu corazón, y entonces cedes esa primogenitura, la cedes, ¿sí? Porque hay otras personas que están al acecho para tratar de simplemente satisfacer sus propios deseos o satisfacer sus intereses y te van a hacer daño tremendamente. Ahora, la cuestión es, perfecto, si yo no estoy casado o casada, si no estoy de pronto en un matrimonio, si no estoy en un vínculo matrimonial, pues tengo la oportunidad de pronto de mirar qué es lo que está pasando conmigo, si realmente cedí mis derechos o me robaron, ¿sí? O realmente me robaron o cedí mis derechos dentro de esa legitimidad de ser ese hijo amado de Papá Dios con todos los dones que Él me regaló. Pero fíjate, si ya estoy casado, ¿qué? ¿Sí? O sea, por ejemplo, volvemos a nuestra, como yo les decía al principio, de nosotros lo hablamos de nuestra relación de pareja. Los dos de verdad no estábamos hechos los unos para el otro. O sea, uy, no, bendito sea mi Dios, uy, qué conflicto. Sí, tanto el uno como el otro. O sea, qué problema tan impresionante, unas peleas y unas garroteras y unas palabras fuertes de parte y parte. Y no estábamos, realmente no estábamos. Pero fíjate que Dios escribe muy derechito sobre qué, mi amor, sobre renglones retorcidos, no torcidos, sino retorcidos. Él sabe escribir muy bien y Él sabe cómo hace su obra, porque necesariamente la vida no cambia con el matrimonio. La vida no cambia con un hijo. Sí, también, no, tengamos un hijo para que nuestra vida cambie, porque sé que si tengo un hijo, él se va a quedar conmigo, ella se va a quedar conmigo, y vamos a ser diferentes con el hijo. Se pegotean el hijo a lo colombiano,
se pegotean, ¿no? Sí. Dañan, afectan, maltratan, le hacen daño. un daño impresionante al niño porque va a quedar en el centro de una contienda, una guerra, mejor dicho, como la de Troya, tremenda entre los dos. Y el niño es el que va a sufrir todas las consecuencias de esas situaciones porque no se trabajó esas heridas que se traían. Entonces, si ya estamos dentro de la relación de pareja, lo importante de todo, independientemente de cómo esté en la relación, es que uno puede crecer espiritualmente si uno cede, ¿sí? Si uno reconoce que se equivocó. A mí me parece tan interesante, por ejemplo, la historia, tú quedaste en esa parte, pero si uno se pone a estudiar la historia de Jacob es súper interesante, porque necesariamente pues él lo que recibió, Moni, lo que él hizo, lo pagó tal cual y con creces. Con creces, lo engañaron, lo robaron, la misma cosa, se dio todo. Hasta que no la logra cambiar. Hasta que no, y hasta que no se arrepiente con su hermano y le pide perdón. Sí, incluso hasta un ángel, él luchó hasta con un ángel para que recibiera la bendición. Porque una cosa es que el padre le diera por primogenitura, pero no tenía la bendición de Dios, que es otra cosa diferente, Moni. Exactamente, sí, o sea, tenía no la que conquistarla. Tenía que conquistar la bendición de Dios a pesar de que estaba, y eso sucedió en nuestra relación de pareja. Por eso es que les digo, nuestra vida de pareja, llegamos de verdad, familia tóxica, no los más adecuados. Tú cediste, Moni. Sí, realmente tú cediste, mujer, madre soltera con su niño. Entonces llega y se encuentra a este hombre carente de una cantidad de situaciones emocionales fuertes, con una agresividad muy, muy marcada, de una prepotencia, primogénito, mejor dicho. Entonces yo era el mayor, súper consentido, recaprichoso, reorgulloso, imaginativo. Intolerante. No sigas exagerando porque ya estás intolerantísimo, pues. No, tampoco. Más o menos. Y con una creatividad para mentir y hacer manipulador impresionante. No todas las veces. La mayoría, una que otra. casi todas. Pero, ¿y tú cómo llegaste también? Llegaste, no te lo digo creía todo lo que me decían. No, llegaste con una cantidad también vacíos, sino que es más fácil, de pronto lo digo porque para mí es más fácil expresar muchas cosas. No fue todo así, pero de por sí para representarlo. Y la relación de pareja nuestra empezó con el pie izquierdo, pues. Empezó muy mal, porque fue en la cama. O sea, empezó en lo erótico, empezó en el placer, ¿sí? Y no empezó por donde debería, en la búsqueda del Señor. No, la búsqueda del Señor fue por años luz después, ¿sí? Generalmente mucho más. Las parejas actuales inician en eso. Claro que sí. Y mira, lo que uno hace al principio, como se dio con Jacob y con Esaú, tarde que temprano, la vida a uno le pasa factura. Y le pasa factura muy fuerte. Estudien, por ejemplo, esa historia de Jacob y se darán cuenta que él, incluso cuando se va a casar, lo engañan. El suegro lo engaña de una manera. Si él engañó a su hermano, el suegro lo engañó muchísimo más y lo puso a trabajar, mejor dicho, hasta más no poder, y hasta lo engañó con su esposa. Él le prometió una cosa y le incumplió. Y le dio otra. Sí, y le dio otra. Sí, eso fue tremendo. Inclusive, como les comparto allí en Peniel, luchó con un ángel para que el ángel lo bendijera. O sea, luchó para recibir su bendición. O sea que cuando hemos empezado mal una relación de pareja, como les dije, hay que luchar para que realmente recibamos la bendición del Señor, arrepentirnos y tener que empezar a buscar de Dios para decir, Señor, me arrepiento porque empezamos mal. Porque lo que hicimos fue mal. Le pedimos tal vez la bendición a tu papá y a tu mamá. ¿Tu papá y tu mamá estaban de acuerdo con respecto a que te casaras con él o te casaras con ella? ¿Aceptaste eso? ¿O realmente lo hiciste a escondidas y saliste como alma que lleva el Espíritu Santo a rejuntarte amancebadamente con el otro? Dice, no estábamos casados sino amancebados, dijo un fraile cuando nosotros le dijimos, ¿ustedes cómo están? No, pues casados por lo civil. Eso se llama amancebados, ustedes no están casados. Dijo así. Porque realmente, ¿cómo saliste de tu casa? ¿Sí? Tal vez saliste adecuadamente, posiblemente, que encontraste a ese hombre maravilloso en su vida, pero después de que te casas, un mes, 2 meses, 3 meses y empieza la pelotera. Y porque crees que con un contrato civil ya eso es matrimonio. Sí, claro, y empiezan a darse las cosas. ¿Por qué? Porque cediste tus derechos, cediste tu identidad, cediste los regalos que Dios te dio en tu corazón, o tal vez te los robaron. Sí, así como muy sutilmente llegaste con una necesidad afectiva a tu corazón,
Así llegaste del campo, como tú estabas diciendo al principio, Moni, llegaste con una necesidad afectiva impresionante a la vida matrimonial o a la vida de pareja, llegaste o te quedaste tal vez sola o solo te quedaste, ¿sí? Entonces llegaste con una cantidad de necesidades en tu corazón y preciso encuentras a alguien que te da algo que tú estás necesitando. Un poquitico de cariño que en tu casa no lo recibiste y dijiste, este es el hombre que el médico me recetó, tal cual, es el perfecto Adonis para mi vida. ¿Sí? Y así fue. Yo llegué habladorcito, jugador con el niño, empecé a ser muy atento con el niño y ¡pam! Como las moscas que caen a la leche. Así cayó Mónica. Este es mi hombre. ¿Sí? Así como por ahí una telenovelas que por ahí salen en Colombia todas malucongas, ¿no? Este es el hombre para mi vida. ¿Sí? Tal cual, así idéntico. Mejor dicho, esas barbas me fascinan cuando las veo con esas barbas. Sí, no, yo no tenía barba antes, tenía un bigote así chiquitico y era todo flacuchento. Un bigote por aquí, todo largote. Entonces, y así se enamoró Mónica. ¿Por qué? Por sus vacíos. Entonces yo le di un poquito, le di un platico de lentejas y Mónica cayó perfectamente. ¿Sí? O sea, estamos representando esto para decir cómo llegaste tú a la relación de pareja. Porque es que cuando, ¿sí? cuando tú tienes muchas heridas en tu corazón, tú estás muy necesitado de. Y entonces generalmente espíritus gemelos se atraen. ¿Qué? La otra persona posiblemente trae bastantes heridas también, soledades, también tiene otras necesidades de pronto de sentirse reconocido. ¿Y qué sucede? Pues fácilmente se unen esas dos personas y como vienen unidas es por una situación de dolor, de problemas, pues es claro que en su momento van a fluir, van a salir a flote todos esos problemas que se están dando. Por eso es que es tan importante que nosotros seamos conscientes de realmente o hacer un ejercicio consciente de cómo yo llegué, o sea, cuál fue el motivo para yo salir de mi casa, ¿sí? Porque muchísimos hogares en lo que nosotros podemos hablar, pues no sé si tú exploras eso, pero muchísimas, y yo creo que sí, muchísimas veces se unen las parejas porque o la chica quería salir corriendo de ese hogar, de la situación de maltrato, el muchacho estaba aburrido, también con una forma de vida muy desesperante en su casa, entonces por eso entraba y se unían simplemente por querer salir corriendo de casa. Y ese no es el motivo más adecuado para uno seleccionar la pareja. Porque cuando uno simplemente quiere salir corriendo de su casa, lo que hace es tomar la decisión más incorrecta de la persona con quien vas a compartir tu vida. Y ahí es donde está el mayor problema, porque cediste tus derechos con el fin de salir escapando de otra situación. Esaú quería escapar de una situación de cansancio, de hambre, de agotamiento, quería escapar de esa situación y cedió sus derechos a través de un plato de lentejas. O sea, se quedó con lo mínimo, con una simple comida, imagínense. Y generalmente uno cede sus derechos por una cosa mínima. O sea, no es algo que te va a llenar, no es una cuestión que va a ser significativo para ti, sino que es lo mínimo, precisamente. Y entre las cosas que a veces nosotros hablamos, muchas de las cosas que yo, o sea, le acepté a Rafael, ¿por qué? Porque me escuchaba. ¿Y dónde estaba el resto de cosas? Porque yo le endulzaba el oído con palabras bonitas, como era todo imaginativo, yo le decía cosas preciosas, entonces le endulzaba lo que no recibió, empezó ella a recibir de mí. Entonces me quedé fue con lo mínimo, no me fijé en la estructura de la familia, no me fijé en cómo fue criado, cómo reaccionaba, qué costumbres tenía. Y así reaccionara, estaba tan embelesada con lo que yo le daba que se permitía el maltrato. Sí, o sea, se volvía masoquista o sádico, y yo era masoquista. ¿Sí? Al contrario. O sea, yo era el sádico y tú eras la masoquista. El chiste del sádico masoquista, paréntesis. Entonces le dice el sádico a la masoquista. El sádico es el que maltrata y la masoquista es la que se deja maltratar sintiendo dolor. ¿No es cierto? ¿Estamos bien? Entonces le dice el sádico a la masoquista, maltrátame, golpéame. Dice la masoquista, no, maltrátame, golpéame, hazme daño. Y entonces el sádico le dice, no.
Chistes malos. No, chistes malos de mi hija, no, son chistes malos de mi papá. Ay, ese Rafa. Pero fíjate nada. que la relación de pareja se vuelve sádico-masoquista, princesa. Y así es, porque uno cede el derecho y se acostumbra uno al maltrato. Se acostumbra uno a que le hagan daño. Tú te acostumbraste de una forma u otra porque mendigabas y todo el mundo te decía déjalo. Pero aquí viene algo precioso, amor. ¿Sí? Ya hablamos de todo lo que implica ya, listo. Ya llegué a ese momento y ahora ¿qué hago? ¿Me casé con el que no era? Sí, me casé con el que realmente no era, ¿no? Te casaste, si ya Con tienes la la bendición persona de Dios, adecuada. te casaste con el que te tocó. ¿Sí me No, entiendes? con Con la el que persona escogiste. adecuada. Te casaste con la persona adecuada o con el que te tocó, con la persona adecuada. ¿Y por qué te casaste con la persona adecuada? Porque cuando tú cambias tu manera de pensar y ves las cosas de manera diferente, cuando ya tienes matrimonio, si tú no, estoy hablando del matrimonio, ya bendición de Dios, no estoy hablando de una pareja que simplemente están allí arrejuntaditos simplemente, o que simplemente decidieron vivir y que vivían antes matrimonio, el otro con su matrimonio, otra con relaciones por allá, una cantidad de cosas que traían y se unen, pero realmente no están bien, o sea, no viven bien, están en unos conflictos impresionantes. Pues yo digo, bendito sea mi Dios, ¿aquí qué hay? ¿Sí? No tienen la bendición de Dios y se quieren los dos estar como por no sentirse solos. Pero ¿saben qué es lo interesante? Que cuando tú ya tienes la bendición de Dios es porque tú ya aceptaste ese matrimonio, aceptaste esa bendición de Dios. Ahora ¿qué se hace? Pues lucha como Jacob, lucha como Jacob, porque luchar como Jacob es empezar a él a doblegarse, porque le tocó durísimo, hasta se descuadró Su cadera. su cadera, de verdad, durísimo, le tocó muchísimos años para poder encontrar su bendición. Y encuentra su bendición cuando se dedica a encontrar del Señor de alma, vida y corazón. Cuando se dedica a encontrar lo que inclusive se habla allí de la palabra Betel. Qué hermoso aparece allí la palabra Betel. Donde él tuvo un sueño donde los ángeles subían y bajaban. Sí, porque ya Dios ya empezó a ver su esfuerzo. Empezó a ver su dedicación para arrepentirse de lo que él hacía. Porque recuerda que Jacob significa usurpador. Y mi papá Dios le cambia de nombre. Así es, Rafa. Y mira lo importante que es retomar esta historia, ¿sabes por qué, Rafa? Porque precisamente cuántos años tuvo que estar huyendo Jacob de su hermano. O sea, huyó muchísimo tiempo porque no quería enfrentar que sí había hecho algo que no era de manera correcta. Muchos años, sí. Estuvo o sea, precisamente por esconderse, por no arrepentirse. Entonces, por eso también vivenció que también a él le hicieran la misma trampa, le robaran pues los años de trabajo, le querían robar las ovejas cuando él quiso salir después de esa... Su esposa se la robaron, no. No, eso pasó bastantes cosas, Jacob, hasta cuando realmente se arrepiente. O sea, cuando nosotros somos conscientes de qué es lo que está pasando en nosotros, cuando nos damos cuenta de todo lo que nosotros hemos vivenciado y realmente entramos en ese proceso del perdón. Por eso nuestro ministerio es de perdón y reconciliación. Cuando hacemos ese proceso de perdón, donde no solamente voy a pedir perdón, sino que perdono a las personas por lo que me hacen, y no solamente eso, me perdono a mí mismo y me puedo presentar ante el Señor, porque cuando yo hago este proceso, yo puedo presentarme ante Dios para recibir su bendición. Que eso fue lo que hizo él. Tuvo que ir al Señor, tuvo que hacer ese proceso, tuvo que arrepentirse para poder obtener la bendición y así poder organizar las cosas con su hermano. Solo en ese momento, cuando tú te arrepientes de lo que has cedido, de lo que has quitado, pides perdón y te perdonas a ti mismo, definitivamente vas a poder organizar las cosas. Acordémonos de algo, Rafa. La sangre de Cristo Jesús fue derramada por nosotros para perdón y limpieza de nuestros pecados. Pero tenemos que reconocerlo. O sea, tenemos que aceptarlo a Él. Si tú no lo reconoces como tal en tu vida, sino simplemente eres dominguero y solamente haces una que otra oración de vez en cuando. Sí, oración de vez en cuando, y no eres comprometido y comprometida en buscarlo a Él, pues vas a seguir de igual manera allí padeciendo. Pero si tú empiezas a romper con ese pasado, Moni, es que es tan importante, porque si yo salí corriendo de mi casa, pues Moni, tengo que perdonar a mi papá o a mi mamá o quien me haya hecho daño, a esa persona que tal vez me abusó o lo que haya hecho. Tengo que sanar esa bendita herida para no estar yo de verdad mendigando amor y perdiendo mi bendición por un bendito plato de lentejas.
¿sí? De verdad, no perdiéndola. Porque mira lo hermoso, Moni, ¿sí? De lo que se da posteriormente con Jacob. Es que es lindísimo. Le da un sueño, pero a él le tocó esforzarse hasta que se arrepintió. O sea, no estamos diciendo que tengas que pasar todo el proceso de Jacob. Pero si tienes que pasar el si proceso tienes que de pasar un arrepentimiento. proceso de arrepentimiento, pero si tú lo haces cuanto antes y de corazón, de convicción, te aseguro que las cosas empiezan a cambiar. Mónica se demoró una cantidad de tiempo. ¿Por qué se demoró tiempo? Porque ella oraba mal, porque ella pensaba En mí. o sea, mendigando un berriondo plato de lentejas. ¿Sí me entiendes? Hay O sea, una es cuestión. tremendo, ¿no, Moni? Sí, Rafa, y es importantísimo esto porque a veces nosotros nos queremos es quedar con un milagro. No, el Señor quiere que en el proceso de arrepentimiento aprendas a ver que lo más importante en tu vida es estar bien con Dios. Porque fue cuando Jacob se dio cuenta de la importancia que era Dios en su vida. Por eso pelea y lucha para obtener la bendición, porque a partir de ese momento que tiene ese encuentro con ese ángel y que sale descaderado también la situación, él aprende a vivir en la presencia del Señor. Y mira y todo lo que la vida de él le dio, fíjate el trato de Dios para nuestra vida, que a propósito se lo recomiendo que lo vean, que lo escuchen. Aquí en nuestro canal de YouTube lo encuentran, el propósito de Dios para mi vida. Mira, Moni, lo interesante, Dios le fue formando su carácter, inclusive para llegar a ser, imagínate, el padre de las tribus de Israel. De las 12 tribus de de las Israel. 12 tribus de Israel, porque él le cambió el nombre por Israel. O sea, dejó de decirle usurpador. Imagínate, le cambió el nombre. O sea, que tú puedes tener un nombre nuevo cuando te arrepientes y empiezas a buscar del Señor legítimamente. Cuando vas y pides perdón. Momentos de perdón son 3, ¿no es cierto? Pedir perdón, Perdono. perdonar y perdonarme. 3 momentos de perdón importantes, ¿sí? Bueno, y perdonar a Dios, porque a veces uno le echa la culpa a Dios y él Sino dónde que a estaba. veces es complicado Sí, entender esa partecita. es complejo Esa sí es entenderlo. mejor después Lo dejamos ahí como explicamos. en interrogación para dejarla ahí pendiente para otro programa. Pero importante esos 3 momentos. Pedir perdón, perdonar y y perdonarme. perdonarme. Es importante. Mira, y si tú logras eso, vas a encontrar lo que Jacob encontró, el cambio de nombre, casarse con la mujer que siempre quería, que por fin a lo último Por fin se casó. y Y le salir dan con grande bendición. una bendición tremenda, una prosperidad impresionante. Pero El padre de todas las 12 tribus de Israel. Israel, por eso él es Israel. Le cambian de Jacob a Israel. Eso es una bendición, mi amor. Y es un nombre que ha perdurado a través de los Y siglos, porque ahorita perdurará tenemos la nación de Israel, inclusive, ¿no? claro, inclusive hasta el momento en que nosotros vayamos a ser juzgados por las 12 tribus de Israel. ¿Se imaginan? Hasta en el mismo día del juicio, los miembros de las tribus de Israel estarán allí juzgándonos. Por eso hay que ser cuidadosos. O sea, lo importante de este momento, Moni, es que nosotros seamos conscientes que no podemos vender nuestra bendición por un plato de lentejas. El plato de lentejas es lo del mundo, lo que nos ofrece el mundo con tanta facilidad, lo que nos dicen: no hagas, tranquilo, toma a Dios a tu manera, eso no te comprometas, simplemente búscalo por buscarlo, pero no lo buscas de una manera espiritual. O sea, de enamorarte de él. Lo buscas de una manera religiosa, rompe con la religiosidad. ¿Qué es religiosidad? Cuando tú te dedicas, simplemente tomas tu rosario y empiezas, y 70,000 Padres Nuestros, no sé qué, pero ¿qué eso de qué te sirve? O sea, hazlo despacio. Aunque sea, piensa cada palabra que cada digas. palabrita que tú digas. Ustedes no se imaginan el poder que trae el credo, la oración del credo es tan poderosa, pero si tú la meditas. Pero si tú haces toda la carrera, eso no tiene sentido. Un Padre Nuestro, a veces lo dices tan en la carrera que ni te das cuenta. Escucha, por ejemplo, el otro audio que tenemos del Padre Nuestro, que es súper lindo, ¿sí? Donde Mónica hace una reflexión súper linda, siempre hace unas reflexiones súper hermosas. Y es bien interesante. Entonces, Moni, para concluir, pues esta meditación que es lo más de linda, mira que lo interesante, el nombre es rarísimo, ¿no? O te robaron o cediste, me robaron o cedí los derechos. ¿Lo entendimos ahora sí o no? Ahora sí lo entendimos. O me robaron o cedí los derechos. Yo creo que cedí los derechos. ¿Por qué? Por no estar pendiente, simplemente por buscar una satisfacción de mi necesidad, porque salí corriendo porque me hicieron daño, porque me maltrataron y estaba mendigando simplemente amor. Y cedí mis derechos. No es que te hayan robado, sino que tú permitiste, ¿sí? Permitiste
Nadie te quita sino Nadie, lo que tú quieres lo que quedar. tú quieres, sí. Eso fue lo que pasó. Pero si tú persistes en buscar del Señor, el Señor te coloca un nombre nuevo. Te lo coloca. Te da de verdad, una prosperidad tan inmensa y hace que tus hijos sean de bendición. Que tu prole sea de bendición. Que tu palabra, si no tienes hijos, que tu palabra sea de bendición. Que tu actuar sea de bendición. Que tu ministerio sea de bendición, Moni. ¿No te parece? Así es, Rafa. Es muy importante que nosotros aprendamos a reconocer eso. ¿Por qué? Porque de la única forma que nosotros vamos a cambiar ese nombre incorrecto con el que nos señalan las personas, es que usted es una tonta, es que usted es una loca, es que usted solamente es una fanática, usted todo lo sataniza, o sea, fueron muchísimas palabras que escuchamos todos los días, yo las escuché, pero Sí, cuando uno realmente está en la presencia del Señor, uno cambia todas esas palabras y ya empiezan otros nombres muy diferentes, otros nombres de bendición. nombres preciosos que tú tienes, de verdad. Porque a ti te cambian ese nombre de usurpador de Jacob y te lo colocan el nombre de Israel. Tienes otro nombre, sí, pero empieza a buscarlo. Empieza a buscar, busca ese Betel. Betel, busca. Por eso yo te digo que estudies esta palabra que es súper linda, que está en Génesis capítulo 20. Empieza como desde el 5 en adelante. 25. Desde el 25 en adelante. Es súper lindo. Escucha la historia, léetela, gózate esa historia porque es muy linda y mírate ahí reflejado en ese pasaje. Y te das cuenta que Dios tiene un nombre nuevo para ti, pero tienes que ser esforzado y valiente, como se le dijo a Josué. Sí, dije, no, así siempre por fin lo dije bien, siempre Josué. Coloco es el profeta, Josué. Se le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, y porque dice, y medita la palabra de día y de noche, ¿sí? Sé esforzado y valiente, y vas a encontrar la bendición. Entonces, dedícate a buscar de Dios y no le tengas miedo, a buscar de Dios. Te lo decimos dos personas que venían de un mundo atroz. Era tenebroso lo que nosotros vivíamos, se los aseguro. Era horrible, no creíamos en Dios, yo buscaba hasta los extraterrestres, no, ¿verdad? Yo tenía unas teorías, tenía una bobada en mi cabeza. De todo. Yo llegué hasta creer hasta la reencarnación. Yo no justificaba la reencarnación, mejor dicho. Como bien perdido y embolatado en el mundo. Uy, bendito el Señor donde me sacó el Señor, bendito sea el Señor donde me sacó. Y yo digo, yo no sé cómo no hizo que yo me perdiera, ¿verdad? Porque los psicólogos fácilmente se pierden con una cantidad de teoría y una cantidad de cosas de la nueva era, pero nos liberó, el Señor nos liberó, tan lindo que es el Señor, toda la gloria para Él, de verdad, de lo lindo y todo lo que ha hecho con nuestras vidas y cómo se ha manifestado. Bueno, Moniquita, espero que haya sido realmente un programa para ustedes muy significativo, que de todas formas nos gustaría escuchar sus conceptos, sus comentarios, y si tienen de pronto en algún momento nosotros como psicólogos creyentes, practicantes, pues, o sea, consagrados al Señor, misioneros, estamos dispuestos perfectamente a darles de pronto una luz en el camino, ¿sí? Y benditos al Señor, entonces déjenos sus comentarios y gracias por escucharnos. Y no se te olvide, es tiempo de que vayas al Señor, que te arrepientas, que reconozcas que cediste tus derechos y que es tiempo de que los recuperes para que tengas tu bendición. Solo en el Señor podemos tener la restauración de nuestra vida en primer lugar. Y si tú te restauras, los que están a tu alrededor podrán ser restaurados. Dios los bendiga, un fuerte abrazo. Dios los llene de muchísima paz. Que es mi papá Dios con su paz maravillosa reina en tu corazón. Amén y amén. Amén.